ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. Milagro en la Voyager 1. Si existe un logro tecnológico espacial que ha demostrado ser capaz de desafiar el tiempo, las distancias astronómicas e incluso la lógica misma de la ingeniería, sin duda ese es el de las dos Voyager. La Voyager 1 y la Voyager 2, que son las míticas sondas que la NASA lanzó en 1977 para explorar los confines del Sistema Solar y que hoy, 48 años después, han salido ya del Sistema Solar y siguen funcionando y enviando datos a la Tierra. Yo mismo tuve ocasión hace ya un buen puñado de años de visitar el centro de control de estas dos joyas, ¿no?, de la ingeniería espacial, que es el legendario Jet Propulsion Laboratory, el JPL, que es una división del Caltech, ¿no? Y desde ahí la NASA controla pues, un buen número de misiones espaciales, sobre todo las de espacio profundo. Bueno, recuerdo que entrar en aquella sala de control fue como hacer un viaje en el tiempo. Había viejas computadoras compartiendo espacio con los dispositivos más modernos y punteros. ¿Y por qué estaban ahí? Pues porque solo ellas, y nada más que ellas, disponían del software y del lenguaje específico necesario para controlar esas naves, que recordemos que están hechas con tecnología de la década de los 70. Algunos de los científicos y de los ingenieros que había ahí ya tenían una edad más que considerable y llevaban toda su vida en ese mismo proyecto, un proyecto del que aún se muestran orgullosos y comparten las experiencias con los que se van incorporando, con los que van llegando. Algunos de los más jóvenes abrumados por la responsabilidad histórica de participar en esa misión pionera. Pero bueno, esos son otros tiempos y volvamos a que hoy, ahora mismo, en la actualidad, hoy, 48 años y 25.000 millones de kilómetros después, que esa es la distancia a la que está la Voyager 1, los técnicos siguen haciendo auténticos milagros para poder comunicarse, operar y reparar estas lejanas sondas, para controlarlas e incluso, como es el caso, para volver a poner en funcionamiento sistemas que llevan décadas parados y que se pensaba que eran irrecuperables. ¿Qué es lo que han hecho ahora? Pues precisamente eso. Uno de los equipos científicos del JPL acaba de lograr lo impensable: revivir unos propulsores de la Voyager 1 que se consideraban inservibles desde el año 2004. Una hazaña que fue posible pues gracias al ingenio de uno de esos ingenieros, válgame la redundancia, y también a una pizca de audacia, porque ahora os contaré que eran unas circunstancias muy delicadas cuando se hizo esta operación, ¿no? Podían haber dado al traste con toda la nave, ¿no? Pero el resultado ha sido positivo y asegura que esta veterana sonda va a poder seguir teniendo un sistema de propulsión de respaldo que es vital para que pueda mantener su comunicación con la Tierra. Tener en cuenta que a esa distancia, a la distancia que está de nosotros, 25.000 millones de kilómetros, recuerdo, pues las órdenes por radio que viajan a la velocidad de la luz tardan más de 23 horas en llegar. Y esa reparación en esas condiciones es justo lo que acaba de hacer el equipo del JPL. ¿Y cuál era el problema? Bueno, os cuento. Las dos naves, tanto la Voyager 1 como su gemela, la Voyager 2, que por cierto está solo un poco más cerca de la Tierra, 21.000 millones de kilómetros de aquí. Bueno, las dos navegan por el espacio a una velocidad muy grande. Son de las, claro, como han ido acelerando, se han convertido en las naves más veloces que tiene el hombre. ¿Y a qué velocidad van? Pues a unos 56.000 kilómetros por hora. Para poder seguir enviándonos datos científicos cada vez desde más lejos y recibir, sobre todo, las instrucciones desde la Tierra, que desde ahí no es más que un simple puntito en el espacio, pues estas naves necesitan que sus antenas estén apuntando constantemente hacia nuestro planeta. ¿Y eso cómo se logra? Pues se logra gracias a la acción de unos pequeños propulsores que les permiten pivotar a la nave suavemente en todas direcciones, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, se activan y corrigen para que la antena siga apuntando a la Tierra.
Dentro de este conjunto principal de propulsores hay otros que se encargan de controlar otro movimiento, que es el movimiento de rotación de la nave, que gira sobre sí misma como si fuera un disco girando en el plato de un tocadiscos, ¿no? De modo que la antena de cada Voyager tiene que estar, además de orientada hacia la Tierra, orientada también hacia una estrella guía que usa para mantener su posición en el espacio, es decir, necesita las referencias porque si no, no sabría dónde está. Bueno, las dos sondas tienen para esto, que es de suma importancia, un sistema primario y un sistema de respaldo para controlar este movimiento de rotación. ¿Qué pasa? Pues que con el paso de las décadas algo empezó a suceder con estos propulsores principales de la Voyager, en este caso de la Voyager 1, y es que en las finas tuberías de combustible, tras décadas y décadas de uso, se han ido acumulando residuos hasta el punto de que están cerca de obturar completamente esas tuberías, y entonces ya no pasaría el combustible, y entonces el motor se detendría. Y para evitar ese atasco, los ingenieros de la misión, ¿qué es lo que hacían? Lo han hecho varias veces, imaginaros, en 48 años, pues periódicamente lo que hacían era activar todos los propulsores en las dos naves, alternando entre los sistemas primarios, los sistemas de respaldo y los propulsores que ajustan la trayectoria de rotación, ¿no? Pero resulta que en 2004, hace 20 años, la situación se volvió muy compleja para la Voyager 1. Los propulsores primarios de control de rotación dejaron de funcionar. ¿Debido a qué? Debido a un fallo en dos pequeños calentadores internos. Los técnicos de la NASA en aquel momento, hace 20 años, en 21, en 2004, hicieron una evaluación. Los ingenieros llegaron a la conclusión de que reparar esos calentadores era prácticamente imposible. Con lo cual, ¿qué hicieron? Pues resignarse, olvidarse de ellos, olvidarse de ese sistema de propulsión y depender únicamente de los propulsores de respaldo. Menos mal que estaban ahí para orientar el buscador de estrellas de la nave. Es decir, los propulsores principales desde el 2004 quedaron fuera de uso. En aquel momento, recuerda la actual jefe de misión de la Voyager en el JPL, pues en aquel momento el equipo aceptó simplemente que los propulsores primarios de rotación pues no funcionaban, pero como tenían los de respaldo, pues francamente no pasaba nada, porque nunca pensaron que las Voyager iban a seguir funcionando 20 años más, que es justo lo que ha sucedido, que equivocados estaban. ¿Hubo más averías en los impulsores? No hubo más averías, pero desde luego a medida que pasaba el tiempo se hizo evidente que depender solo de los propulsores de respaldo para el control de la rotación, pues eso podía llevar serios problemas y poner en peligro la misión. Es decir, había que intentar recuperar los propulsores principales, porque si se estropeaban también los secundarios, cosa que era muy probable, la nave pues perdería su orientación, la comunicación se volvería imposible, recopilar los datos sería imposible, enviarle nuevas instrucciones sería imposible, así que el equipo de ingenieros decidió volver a analizar el fallo de 2004 para ver si se podía recuperar, pero lo hicieron desde otra nueva perspectiva. Y es que uno de los ingenieros tuvo una idea. Se preguntó, ¿y por qué no es posible que el origen del fallo sea otro? Es decir, lo que hicieron fue partir de la sospecha de que un cambio o una perturbación en los circuitos, algo inesperado, los circuitos que suministran energía a los calentadores, lo que hizo fue mover un interruptor a una posición incorrecta. Por lo tanto, si conseguían enviar un comando para devolver ese interruptor a su estado original, pues entonces había una posibilidad de que los calentadores volvieran a funcionar, si ese era el fallo. Es decir, si no habían fallado los propios calentadores, sino que se habían apagado porque un interruptor se había activado sin querer. Bueno, pues se pusieron a ello, porque claro, el premio era muy grande, era reactivar los propulsores primarios de rotación, que serían de la máxima importancia en caso de los de respaldo, que llevaban ya 2 décadas usándose, pues terminaran de atascarse por completo, cosa además que estaba muy cercana. ¿Y cómo lo hicieron? Pues la solución no fue sencilla y desde luego hizo falta una cuidadosa planificación hasta del más mínimo detalle, ¿no? El equipo, fijaros, tenía que
encender los propulsores inactivos y después intentar reparar y reiniciar los calentadores. Y durante ese delicado proceso había un riesgo enorme, porque si durante ese tiempo de desconexión y con los propulsores parados el buscador de estrellas de la nave se desviaba demasiado de su estrella guía, pues los propulsores de balanceo, que estaban inactivos durante mucho tiempo, se habrían activado automáticamente, porque así está programado. Y si los calentadores en ese momento todavía estaban apagados, pues podría haber incidentes, incluso una explosión e incluso un incendio a bordo. Por lo tanto, era de la máxima importancia que el buscador de estrellas estuviera apuntando con la mayor precisión posible. La situación, además, por si era poco, se le añadía otro factor de estrés, aún más complicada. ¿Por qué? Pues porque desde el 4 de mayo de este año hasta febrero del 2026, la Estación de Espacio Profundo 43, que es una antena enorme de 70 metros de diámetro que está en Canberra, en Australia, y que forma parte de la red de espacio profundo de la NASA, pues iba a estar fuera de servicio durante meses debido a tareas de mantenimiento y de mejora. Y esa antena es fundamental para enviar datos a las Voyager. La red de espacio profundo, para que lo sepáis, cuenta con 3 complejos de antenas que están estratégicamente situados alrededor del mundo para que, a medida que el mundo gira y una antena se queda detrás de la Tierra fuera de cobertura para una nave espacial, las otras 2 toman la comunicación, ¿no? Y esa red de espacio profundo tiene, como os digo, 3 complejos de antenas que están situados en Goldstone, California, en Robledo de Chabela, aquí en Madrid, y esta de la que estamos hablando en Canberra, ¿no?, en Australia, y garantizan que la comunicación sea constante con las naves espaciales a medida que la Tierra gira. Pero esta antena, que ha entrado desde el 4 de mayo del 2025 en periodo de mantenimiento, es la única que tiene la potencia de señal suficiente como para enviar comandos a las Voyager, que están lejísimos. Claro, estas mejoras en la antena son muy importantes para las futuras misiones tripuladas a la Luna y a Marte, y aumentarán estas mejoras la capacidad de comunicación para misiones científicas en el espacio profundo. Pero algunas de esas modificaciones y de esas mejoras se van a basar precisamente en los descubrimientos que hicieron las Voyager, ¿no? El equipo tenía una decisión muy importante. Por un lado, querían asegurarse de que los propulsores inactivos estuvieran disponibles cuando la antena volviera a estar brevemente operativa en agosto. La antena de Canberra en agosto se ponía en funcionamiento brevemente para coger las comunicaciones, ¿no? Pero es que para agosto los propulsores, los que se están usando en la Voyager, probablemente para agosto ya habrían terminado de estropearse, ya estarían completamente obstruidos. Así que no había tiempo, había que hacerlo ya. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que después de todo este trabajo de preparación, afortunadamente, que a veces también pasa, pues la cosa dio sus frutos. El 20 de marzo, que fue cuando esto terminó, el equipo observó con gran expectación cómo la nave espacial ejecutaba los comandos. Claro, pensar que debido a la distancia, la señal de radio, como os digo, tarda 23 horas en viajar desde la nave hasta la Tierra. Es decir, que la confirmación, el equipo la recibió casi un día después. Lo que estaban viendo había ocurrido casi un día antes. Y si la prueba hubiera fallado, la Voyager en ese tiempo, casi un día, podía haber sufrido cualquier tipo de consecuencia hace un montón de horas, ¿no? Pero bueno, para su alivio, nada más empezar a recibir la señal y en menos de 20 minutos los ingenieros vieron cómo la temperatura de los calentadores, de los propulsores, aumentaba. Es decir, que lo habían conseguido. Ellos recuerdan que fue un momento glorioso. ¿Por qué? Porque estos propulsores se consideraban muertos desde hace 20 años. Y era una conclusión legítima, ¿no? Pero simplemente, recuerda el jefe de propulsión de la misión, simplemente uno de nuestros ingenieros tuvo la perspicacia de que quizás había otra causa posible y que si así era, la cosa se podía solucionar. Es decir, estamos ante otro milagro para la Voyager. Por lo tanto, este logro, este nuevo milagro de la ingeniería espacial, no solo asegura que la misión Voyager pueda continuar durante más tiempo, sino que, todo hay que decirlo, demuestra también la increíble capacidad de los ingenieros de la NASA para resolver problemas complejos a distancias inimaginables, ¿no?
y es un testimonio, como no, de la creatividad, de la dedicación y de la perseverancia de este equipo, ¿no?, que lleva 50 años trabajando y que se niega a rendirse ante los desafíos del espacio. La Voyager 1, a pesar de sus 48 años de viaje y de sus componentes envejecidos, absolutamente envejecidos ya, sigue siendo un faro de descubrimientos, de exploración, y nos sigue enviando datos de lo que hay fuera de nuestro sistema solar, del cual ya ha salido. Es la única, la primera nave, junto con la Voyager 2 que lo está haciendo, que sale del sistema solar y se sitúa en las fronteras del universo conocido. Así que, por lo menos por ahora, el legado de estos dos gigantes, de estas dos naves, continúa. Muchas gracias por escuchar. Todos los episodios de Materia Oscura con José Manuel Nieves están disponibles en la web del periódico, abc.es, y en las plataformas de audio.